Quiero hacerle un alcance. Nosotros primero, antes de ingresar, queremos conversar un poquito con ustedes. Si bien es cierto, el ministro de Justicia tiene su hora, pero nosotros somos mapuches. Nosotros nos tomamos nuestro tiempo. Por eso vamos a hacer algún alcance antes de ingresar y ojalá que nos puedan apoyar y acompañarnos hasta los últimos ratos.
espera un poquito. José Antonio Gómez no se hizo responsable por la petición de los Peñi. Él hoy día está con una política de seguir dilatando esta huelga, no entregó ninguna solución con respecto a las peticiones, de hecho él no tiene claridad supuestamente de lo que se está planteando, habló de alternativas que no están dentro de la mesa del petitorio de los Peñi. Hoy día el gobierno se está haciendo el desentendido nuevamente de las peticiones y dejar en claro que las responsabilidades van a quedar en ellos de ahora en adelante de lo que puedan suceder, especialmente por la movilización de los Peñi en huelga de hambre y por las movilizaciones de las comunidades y organizaciones sociales. No hubo soluciones, la huelga continúa hasta la última consecuencia, vamos a ir a conversar esto con los Peñi en la cárcel y se va a tomar una determinación con respecto a esto. Nos damos cuenta, Peñi, nos damos cuenta. Yo le quiero decir algo, oiga. ¿Sabe lo que nos dijo acá Gómez? Dice que Mariano Llanca tiene que tener un informe del servicio médico legal. Se supone que él le llegó el informe de médico. Y ahora quiere un informe médico del servicio médico legal. ¿Cómo es eso? Y los 3 jóvenes que están en huelga dicen que los trasladaría a la cárcel de Coyipulli. Esto no es posible que ellos lo hayan hecho llegar hasta acá nosotros. Eso nos demuestra la injusticia histórica que nosotros hemos tenido con respecto al despojo de nuestro territorio y la forma de vida. Y nosotros hoy en día lo vamos a trasladar a donde se encuentran los Peñi para tomar el camino a seguir. Pero saber y dar conocimiento que llegaremos hasta la última consecuencia y sabemos que el responsable absoluto son aquí la presidenta Bachelet y el ministro de Justicia, porque se están habiendo muchas enfermedades, pero los Peñi están firmes y seguir adelante nomás, Peñi. ¡Ay, chihuahua! Se le agradece el gesto de apoyo de los Peñi que estuvieron presentes acá, a las organizaciones, a los estudiantes. Queremos que esto siga en buen camino, la lucha sigue, la huelga sigue hasta la última consecuencia. Mañana se va a informar respecto a las movilizaciones que se van a tomar allá en la zona especialmente la huelga de hambre. Freddy, pero ¿nos puedes contar qué pasó en la reunión? Respecto a la salud de Mariano Llanca, Dori les dijo algo. No tiene ninguna solución el gobierno hasta hoy día, no tiene ninguna solución. Habla de tiempo, pero tiempo prolongado que supuestamente podrían tener, pero no hay solución hoy día. Nosotros veníamos a buscar la solución acá hoy día. El gobierno no se hizo responsable y nuevamente sigue dilatando la huelga. ¿Qué alternativa les planteó? No hay ninguna alternativa presente por ello. Nada. ¿Van a solicitar alguna otra reunión? ¿Qué le dicen a la presidenta Bachelet, Freddy? ¿Qué le dicen a la presidenta? ¡Asesina! ¡Es una asesina! Que es una asesina. La responsabilidad va a quedar exclusivamente en ellos. Mariano no le da solución ni siquiera a los 3 jóvenes. Los 3 jóvenes llevan 30 días ya. Y Mariano tiene que tener un informe médico legal como eso, ella siendo doctora. Pucha, yo le digo al pueblo nación mapuche. Está la posibilidad y hay una alternativa, dice, pero de otras cárceles. No, nada, No tiene idea lo que está hablando el ministro, no tiene idea. Se bajaba la vista cuando lo mirábamos los ojos, alternativa y posibilidad, pero otras cárceles. No tiene ni idea, como ni siquiera como ministro de Justicia. De lo que está sucediendo y de los petitorios no quiere asumir la responsabilidad que le cae a ellos. Ni siquiera Fue una reunión formal. Para uno de los que están en esta función. Ellos simplemente dicen que quieren tiempo, pero el tiempo avanza y peligra la vida de nuestros peños. ¿A otra reunión con ellos no piensan? No, solamente se hacen responsables de ellos y nosotros vamos a hacer lo que tenemos que hacer.